Bien, muy buenas noches. Mi nombre es José David García Quintero. Soy licenciado en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona, Cúcuta Norte de Santander. Actualmente me desempeño como docente de aula en la institución educativa Colegio Camilo Daza, en su sede Colegio Juan Bautista Escalabrín. Durante la experiencia que he desarrollado, he permitido conocer que el contexto y el desarrollo de la comunidad educativa es bastante fundamental e influyente dentro del proceso académico y disciplinar del estudiante y también de cada una de las actitudes que ellos se presentan. Dando respuesta a la pregunta de cuáles son las diferencias que existen entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado, se permite reconocer diferentes enfoques o diferentes modelos que allí se reconocen. La educación del siglo XX, que es la educación del pasado, podemos llamarla así, era principalmente tradicional o una educación más bien conductista tradicional, en donde el docente tenía el mayor conocimiento, tenía la potestad de decir qué estaba bien y qué estaba mal en cuanto al conocimiento y en cuanto al proceso de aprendizaje del estudiante. Ahora bien, hablar de la educación actual es relacionarla directamente con la tecnología. Es decir, si hablamos de una educación del siglo XXI, debemos inmediatamente relacionarlas con las tecnologías de la información y la comunicación. Hablar de una educación alejada a esta realidad es cometer un grave error, ya que la educación actual influye mucho dentro de la tecnología. ¿Por qué? Porque permite al estudiante personalizar, permite un trabajo autónomo, permite el manejo de herramientas diferentes a lo del siglo pasado, permite un desarrollo colaborativo totalmente distinto a lo que se ve o lo que se veía en la educación del pasado. Permito citar a un autor llamado Mark Prensky en su obra Digital Natives, en donde resalta que la educación actual está formando estudiantes nativos digitales, es decir, niños y niñas que nacen directamente con la capacidad de utilizar la tecnología, es decir, ya viene como en su chip o ya viene en su genoma o en su ADN el desarrollo tecnológico. Ya saben cómo utilizar un celular o cómo ingresar a cualquier aplicación, a cualquier videojuego que se les presente. Por tanto, debemos beneficiarnos de esto. ¿Por qué? Porque al tener esa capacidad o esa competencia, podemos relacionarnos en el aula para conocer diferentes recursos educativos como videos, juegos, actividades interactivas, en fin, que va a ser más fácil el desarrollo del proceso educativo del estudiante. Es decir, van a haber nuevas formas y nuevas estrategias que ellos van a utilizar. Ahora bien, también es importante reconocer lo que habla el autor John Dewey, que él nos dice que la educación del siglo XXI ha presenciado un cambio hacia el aprendizaje activo y participativo. Es decir, la figura del estudiante ya no es una figura sumisa, sino que va a ser una figura activa, una figura relacionada con la participación, ¿sí? Este autor se enfoca en que principalmente los participantes educativos, que son los niños, la comunidad educativa, entre otros actores, son los encargados de construir su propio conocimiento basándose en sus experiencias y basándose también en lo que propone en su teoría Vygotsky, el aprendizaje social.
Ahora, respondiendo pues al interrogante que hace como pregunta número 2, que es ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Debemos reconocer que existen varios actores fundamentales para esto. Es decir, ya no solamente es hablar alumno-maestro, sino hablar de estudiante, hablar de padre de familia, hablar de directivos, hablar de docentes, de secretarias, hablar de señoras encargadas del servicio general o tal vez de esas personas que están dentro de la cafetería o como comúnmente se conoce en la caseta de nuestro colegio. El aprendizaje sucede siempre y cuando se quiera enseñar y aprender. Por lo tanto, el docente no es el único encargado de guiar o de crear un camino de aprendizaje, sino que cada uno de los miembros de la comunidad educativa son base y son esenciales para el reconocimiento del aprendizaje del estudiante. Tal vez no vayamos, por ejemplo, una persona como una secretaria, ¿sí? Sin denigrar y sin hablar de cualquier otra cosa, sino es poner un ejemplo. Tal vez la secretaria no le va a enseñar al niño algoritmos o al joven algoritmos, o no le va a enseñar figuras trigonométricas, en fin, sino que le va a enseñar son bases sólidas de formación en la ética y en los valores. Es decir, le va a instruir en algo que la sociedad actualmente está necesitando. Y finalmente respondo a cómo debe ser la activación de los saberes. Recuerden que al principio dije que era necesario la tecnología. Cuando hablamos de activación de saberes debemos recordar que todo estudiante tiene un presaber, un conocimiento, y para poderlo activar pues necesitamos herramientas como videos, juegos interactivos, actividades que nos permitan afianzar o reforzar y traer a colación todos esos conocimientos que el niño ya ha adquirido desde su experiencia, tal vez dentro de un aula o tal vez en casa o tal vez lo que papá o mamá le han enseñado. ¿Cómo debe ser el proceso de enseñanza y aprendizaje en la actualidad? Debe ser un proceso interactivo, bidireccional, es decir, el profesor con el estudiante deben estar constantemente retroalimentándose. Ahora, no solamente aprende el estudiante, también aprende el docente. El docente aprende de sus estudiantes, quizás de esos errores que pasan dentro del aula, y el mismo estudiante es el que se percata y le dice a su profesor: profe, se equivocó en aquella cosa, profe, faltó esto, profe, faltó aquello. ¿Por qué? Porque el estudiante, al ser autónomo en esta educación del presente, él puede estar consultando en diferentes fuentes y puede estar trayendo el conocimiento al aula, y por eso digo que la educación es bidireccional. ¿Por qué? Porque no solamente es unilateral, sino que debe haber una retroalimentación de ambas partes. Y por último, pues termino con cómo debe ser en la actualidad la evaluación. La evaluación debe tener diferentes enfoques. ¿Por qué? Porque no solamente debemos autoevaluarnos. Sí, yo sé que suena muy lindo autoevaluarnos, mirar qué aprendí, qué no aprendí, pero también debe haber una evaluación formativa, una evaluación sumativa, una heteroevaluación, una coevaluación grupal que permitan determinar qué caminos debemos tomar o qué caminos debemos seguir para poder mejorar en cuanto a las diferentes prácticas que se hagan dentro del aula. Muy bien, entonces, no siendo más, me despido y que tengan un feliz resto de día.